Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, les saluda su hermano Menelio para que podamos en la Sagrada Escritura hoy comprender que la verdadera adoración, el verdadero culto a Dios no es solamente cantar, danzar o pronunciar la palabra de Dios. Vamos a ver, amado, el culto en el Antiguo Testamento, de qué manera se adoraba a Dios. La verdadera adoración, en cuál iglesia hoy se hace y cómo es la adoración y el culto celestial. Vamos a adentrarnos dentro del cielo por medio del libro del Apocalipsis y mirar aquí en la tierra en cuál iglesia, en qué iglesia realmente se está practicando la verdadera adoración, lo que se practica en el cielo y en el Antiguo Testamento. Bendito sea Dios, mis amados. Entonces, comenzando desde el primer hombre que comenzó a rendir culto a Dios fue Abel. Y la encontramos en Génesis, en su capítulo 4, versículo 4, donde dice también: Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Bendito sea Dios. Abel, para rendir culto a Dios, tenía que hacer un sacrificio. Esta es la manera para adorar a Dios, por medio del sacrificio. Sin sacrificio no se puede adorar a Dios. Pero para hacer un sacrificio es necesario construir un altar. Y eso vamos a encontrar en Génesis, en su capítulo 8, en el versículo 20. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y lo ofreció en holocausto al Señor. Noé, para adorar a Dios, para rendir culto al Señor, tuvo que construir un altar. ¿Para qué fue necesaria ese altar? Para ofrecer el sacrificio, el holocausto, sobre el altar al Señor, donde se hacía el sacrificio de los animales. Mis amados hermanos, y el mismo Moisés, vamos a ver en el libro del Éxodo, en su capítulo 10, en el versículo 25 en adelante, hablando con el faraón para que pueda libertar el pueblo de Dios e ir a rendir culto a su Dios en el desierto. Pero ¿de qué manera Israel tenía que rendir culto a Dios? Dice la Biblia. Pero Moisés contestó: al contrario, tú mismo nos vas a dar a los animales que vamos a sacrificar y quemar en honor del Señor nuestro Dios. Además, nuestros ganados irán con nosotros. Ni un solo animal debe quedarse, porque entonces tenemos que escoger algunos de ellos para rendir culto al Señor. Mientras no lleguemos allá, no sabemos qué vamos a necesitar para adorar al Señor. Bendito sea Dios. Para adorar al Señor, para rendir culto al Señor, es requisito y necesario hacer sacrificio. Este sacrificio de animales ya estaba prefigurando lo que va a ser el sacrificio en el Nuevo Testamento. San Juan 1:20. Jesucristo es el Cordero de Dios que será sacrificado en el Nuevo Testamento para adorar a Dios, para rendir culto al Señor. Pero para hacer este sacrificio, para adorar a Dios, para que pueda sacrificar animales, Dios hizo en Éxodos, en su capítulo 29, que Moisés consagrara sacerdote a su hermano Aarón y a sus hijos. Dice la Biblia: luego lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda del encuentro y haz que se bañen. Toma después las ropas sacerdotales y viste a Aarón con la túnica y la capa del efod y con el efod mismo y el pectoral. Ajusta del cinturón la placa que lo consagra como sacerdote. Toma entonces el aceite de consagrar y consagra a Aarón como sacerdote, derramando el aceite sobre su cabeza. Bendito sea Dios. En el Antiguo Testamento se consagra sacerdote. El sacerdote tiene una vestidura especial. Tiene pectoral, tiene turbante. El sacerdote, amado, es ungido, consagrado con el aceite. Esto mismo encontramos hoy en el cielo y también en la iglesia de Jesucristo. ¿En cuál iglesia se tiene sacerdote? ¿En los testigos de Jehová, mormones, pentecostales, unicitarios? ¿O en la iglesia cristiana católica?
¿En cuál iglesia encontramos hombres consagrados con aceite ungido, con vestiduras especiales? Vamos a ver en el libro del Apocalipsis que en el cielo es igual, amado, lo que vemos aquí en la tierra, pero solamente en la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a ver, amado, cuál es esa iglesia donde se tiene sacerdote, con vestiduras especiales, consagrados para ofrecer sacrificio al Señor. Bendito Dios. Entonces, mis amados hermanos, ya tenemos una idea de qué manera se adora a Dios, por medio del sacrificio, ofreciendo sacrificio, teniendo sacerdote. Se consagra para eso, para que pueda ofrecer sacerdote. ¿Y en qué lugar se ofrecía el sacrificio? Encontramos en Primera de Reyes, en su capítulo 6, verso 1 en adelante. Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sid. Se construye un templo para que sea un lugar donde Dios pueda habitar, donde Dios pueda ser adorado y donde a Dios se le pueda rendir culto y adoración. Y dentro de este templo, dice el versículo 19, Salomón preparó el lugar santísimo del templo para colocar allí el arca de la alianza del Señor. En el templo antiguo había un lugar santísimo. En el Nuevo Testamento seguimos viendo en una única iglesia, en un único templo, donde hay el lugar santísimo, y es en el templo católico. Es muy parecido a lo que sucedió en el templo del Antiguo Testamento que Dios había ordenado a su pueblo. También en el templo que Salomón construyó, dice el versículo 20, frente al lugar santísimo Salomón hizo un altar de cedro y lo recubrió de oro. También este templo tenía un altar. ¿Y para qué fue necesario este altar? Para que sea el lugar donde se ofrezca sacrificio. Ahora, ¿en qué templo encontramos? ¿En cuál iglesia encontramos templo y altar? Si entramos en un templo protestante, vamos a ver que no existe un altar. Si entramos en el templo celestial en el cielo, según el Apocalipsis, vamos a ver que hay templo y altar. ¿Para qué? Porque hay sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? El Cordero Jesucristo. Y aquí en la tierra vamos a ver cuál iglesia, en qué templo se encuentra el altar y donde sí se ofrece sacrificio. En la única iglesia, la iglesia de Jesús. Bendito sea el santo nombre de Dios. Entonces, mis amados, en la palabra de Dios, según el Antiguo Testamento, mejor dicho, existen altar, templo, sacrificio, pero quien ofrece sacrificio es el sacerdote. Este reinado del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, cuando vino Jesús el Mesías, rechazó a Jesús. No le aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. Y lo dice la palabra en San Mateo, en su capítulo 21, versículo 42 al 43. Jesús entonces les dijo: ¿nunca han leído ustedes la Escritura? Dice: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por esto le digo que a ustedes se les quitará el reino que se le dará, y se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Bendito sea Dios. Jesús le está hablando a los judíos. De ellos se le va a quitar el reino de los cielos y se le dará a otro pueblo. ¿Por qué de los judíos se les quitó este reino? Porque ellos despreciaron la piedra principal, quien es Jesucristo. Ellos no aceptaron a Jesús como su Señor y su Mesías. Entonces Dios quitó este reinado de Israel y se lo dio a otro pueblo. ¿Quién le quitó de Israel el Señor? En el año 70 se destruyó el templo de Salomón. En ese templo solamente se quedó hoy el muro de los lamentos, donde los judíos se van para llorar. Ellos perdieron su altar, perdieron sus sacerdotes, ya no tienen sacerdotes, solamente tienen rabino, quien enseña la Escritura. Pero ya no hay sacerdote quien ofrezca sacrificio, ni altar, ni templo. Entonces, ¿dónde hoy en la iglesia se tiene templo, altar, sacrificio y sacerdote? En ninguna de las iglesias protestantes existe sacerdote que ofrezca sacrificio. En ningún templo protestante existe un altar. En ningún templo protestante se ofrece sacrificio. Jesús ha dejado en la palabra de Dios, en San Lucas, en su capítulo 22, versículo 7 en adelante, el nuevo pacto, la nueva alianza. Este sacrificio ya es un sacrificio incruento.
Jesús dice en su palabra, en el verso 19, después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta es la copa de la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Bendito Dios. Jesucristo hace un sacrificio incruento, este pan convirtiendo en su cuerpo, y ordena que se haga esta misma celebración, lo que Él hizo en la última cena, convertir ese pan en su cuerpo. Que este cuerpo es entregado en muerte en favor de ustedes. Ahora, Jesucristo es el nuevo sacrificio que se entrega en favor de su pueblo. Y ahora vamos a ver en el libro del Apocalipsis, mis amados hermanos, vamos a adentrar en el cielo a través de este maravilloso libro. Pues dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10: y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Este hombre, este geógrafo Juan, en el día del Señor se le reveló todo esto. ¿Qué es el día del Señor? La iglesia cristiana que comenzó con Jesucristo y su iglesia, los apóstoles, dice San Juan capítulo 20, versículo 19, que ellos se reunían el primer día de la semana. También San Juan 20, 28 dice que ellos se reunían el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7, todos ellos se reunían el primer día de la semana para la fracción del pan. La fracción del pan ordenada por Jesucristo en San Lucas 22, 19 en adelante. Bendito sea Dios. Todos ellos lo hacían esto el primer día de la semana, o sea, el día del Señor. Día del Señor es el día domingo. Domingo viene de la palabra latina que significa Dominus, Señor. Dei Dominus, día del Señor, se le reveló a Juan el libro del Apocalipsis. Y comienza de esta manera el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que están escrito. Bendito sea Dios. Los protestantes le preguntan a los católicos: ¿por qué ustedes no llevan la Biblia en su culto? Pues nosotros practicamos el culto que ordena las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 1:3 dice claramente: dichoso el que lee. Aquí aparece un lector. Esta es la primera parte de la celebración eucarística. Primeramente, el sacerdote y el lector pronuncia la palabra de Dios del Evangelio. Y luego dice: y dichosos los que escuchan la lectura. En el libro del Apocalipsis aparece un lector y una iglesia que escucha. Nosotros vamos al culto eucarístico para escuchar, no para leer. Para eso está el lector, el ministro del Señor, como dice el Apocalipsis. Ahora comienza el Apocalipsis con la lectura y con la iglesia que escucha a aquel que está leyendo la palabra de Dios. Mis amados hermanos, entonces, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. Bendito Dios. Esta voz que escuchó en capítulo 1, versículo 10, ahora vuelve a escuchar en capítulo 4, verso 1. Pero ahora ya se abre la puerta del cielo y le invita a la voz diciendo: sube acá. Entonces, cuando subió este geógrafo Juan en el cielo, ahora va a contemplar el interior del cielo. Vamos a mirar, amado, el interior del cielo, y vamos a mirar aquí el templo, el interior del templo católico y el interior del templo protestante. Y veremos cuál es realmente la iglesia de Jesucristo que está en la tierra, que es la figura de lo que está en el cielo. Ahora se abre la puerta del cielo, entra este visionario en el cielo y va a ver lo que hay dentro. ¿Qué es lo que hay dentro? Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice la palabra de Dios: entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza. Primeramente se abre la puerta del cielo
Este hombre invitado para subir, se sube para ver lo que está dentro del interior del cielo. En el cielo hay un templo, se abre ese templo y dice que en el templo había el arca de su alianza. Y para que pueda estar el arca de su alianza es necesario que haya un altar. Entonces, mis amados hermanos, el templo que está en el cielo es lo que está aquí en la tierra, en la iglesia del Señor Jesús. Y esa iglesia vamos a ver cómo es muy parecido a lo que está allá en el cielo. Bendito sea el santo nombre de Dios. En el cielo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 8, versículo 3, el interior del cielo es de esta manera. Después vino otro ángel con un incensario de oro y se puso de pie delante del altar, y se le dio muchos inciensos para ofrecer sobre el altar de oro que estaba delante del trono, junto con las oraciones del pueblo santo. El humo del incienso subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, junto con las oraciones del pueblo santo. Bendito sea Dios. En el cielo aparece un ángel que tiene un incensario lleno de incienso que ofrece delante del altar. Y detrás del altar hay un trono. Y ahora vamos a ver y a entrar en el templo católico. Encontramos a un sacerdote con incensario delante del altar ofreciendo incienso. Y detrás de ese altar está el trono donde se sienta el sacerdote in persona Christi, en la persona de Cristo. Cuando el sacerdote se sienta en ese trono detrás del altar, ese trono se encuentra allá en el cielo, detrás del altar. Este ángel que ofrece incienso es la oración del pueblo. El sacerdote hace lo mismo en la iglesia católica, delante del altar ofreciendo incienso. Esto no sucede en un templo protestante. ¿Por qué? Porque el templo protestante no es la imagen del cielo. La única iglesia y su templo que es imagen del cielo es la iglesia cristiana católica. Y no solamente el altar y el incienso que se encuentra en el cielo se encuentra en la iglesia católica. También dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, de esta manera la palabra de Dios. También alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos, iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Bendito sea Dios. Estos ancianos en el lenguaje bíblico significa presbíteros o sacerdotes. Entonces en el cielo existen sacerdotes que llevan vestiduras blancas. ¿Y en qué iglesia aquí en la tierra se encuentran sacerdotes, presbíteros, ancianos que llevan vestiduras blancas? En los testigos de Jehová no se encuentra. En los mormones tampoco. En los pentecostales, en ninguna de la iglesia o en los templos protestantes se encuentran lo que está en el cielo. Y si entramos en un templo católico, sí, vamos a encontrar ancianos o presbíteros con vestidura blanca llevando ofrenda sobre el altar. Bendito sea el santo nombre de Dios. Además, mis amados hermanos, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice: y en cuanto tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, o sea presbíteros, se pusieron de rodillas delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Estos 24 ancianos representan a los 24 sacerdotes que ofrecían cada una hora en el templo de Salomón la ofrenda del sacrificio del pueblo. Y uno de estos sacerdotes era el papá de Juan Bautista, Zacarías, que encontramos en San Lucas capítulo 1, versículo 11 en adelante. Bendito Dios. Ahora, amado, en el cielo existen estos 24 ancianos, o sea, sacerdotes con vestidura blanca, presentando incienso ante Jesús el Cordero. Aquí en la tierra, en la única iglesia donde encontramos sacerdotes ofreciendo incienso delante del Cordero Jesucristo y su altar, es en la iglesia católica, pero no en un templo protestante. Podemos ver con esto, hermano, cómo es parecido el cielo aquí en la iglesia católica. Y si tú quieres conocer el cielo, pues participa en la Santa Eucaristía, donde está la celebración eucarística, el cielo aquí en la tierra. Bendito Dios. También, amado, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice la palabra de Dios: me volví para ver de quién era la voz
que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro. 7 candelabros significa 7 veleros, donde se tiene 7 velas que día y noche se prenden esa luz. Ahora, en el cielo están los 7 candelabros, 7 velas que iluminan día y noche. En el templo cristiano católico, sobre el altar, también tenemos los 7 candelabros, que son los 7 dones del Espíritu Santo, los 7 sacramentos, los 7 Espíritus de Dios. Pero si tú entras en un templo protestante, no encuentras ni un altar, no vas a encontrar los 7 candelabros que están en el cielo y que se encuentran solamente aquí en la iglesia cristiana católica. Bendito Dios, porque la iglesia católica es el cielo aquí en la tierra por medio de la celebración eucarística. Y no solo eso, también Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice la palabra: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer el maná que está escondido, y le daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino quien lo recibe. En el cielo está el maná, el pan de vida eterna, que es Jesucristo, y ese maná aquí en la tierra es San Juan capítulo 6 versos 51 al 59, Jesucristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne, y esa carne de Jesucristo, que es el maná que se encuentra en el cielo, también encontramos solamente aquí en la iglesia católica, no así en la iglesia o en el protestantismo de Testigos de Jehová, mormones o cualquier otra secta. Solamente se encuentra galleta, pero no el maná, el cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, Apocalipsis capítulo 14 versículo 4 dice la palabra de Dios que en el cielo existen vírgenes que no se contaminaron con mujeres, con lo que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron salvados de entre los hombres como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. En el cielo existen hombres célibes que no se contaminaron con mujeres. Estos es lo que figura aquí en la tierra. En la única iglesia donde se encuentran hombres célibes que no se contaminan con mujeres es en la iglesia cristiana católica. Aunque muchos son infieles en su ministerio, muchos son fieles y no se contaminan con mujeres llevando una vida de celibato. Y esto dice la Biblia, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y son los sacerdotes. Porque en la iglesia protestante no hay hombres célibes. Todos los pastores no se pueden contener y se casan. En el cielo hay hombre continente que se contiene de mujeres. Y eso se encuentra solamente en la iglesia de Jesús, la iglesia católica. También Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 dice la palabra de Dios: cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. En el cielo está el altar. En el cielo bajo el altar están los mártires. Aquí en la tierra, el único templo que tiene altar es la iglesia católica. El único mártir que tiene es la iglesia católica. Si entra en un templo protestante no hay altar, no tienen mártires. Entonces, el cielo aquí en la tierra es la iglesia católica. No existe otro, mis amados hermanos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7, un personaje principal para nosotros que es San Miguel, dice: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles también pelearon. Mira, en el cielo hay un ángel principal llamado San Miguel, quien encabeza la batalla, el combate contra Satanás y sus ángeles. Aquí en la iglesia de la tierra se tiene a San Miguel como el príncipe de la milicia celestial, custodio de la iglesia católica. Se invoca en todo momento para combatir a Satanás. Y es la única iglesia que invoca a San Miguel, es la iglesia católica. Así como en el cielo, pero no en la secta protestante. También en el cielo aparece, según Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol, como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. En el cielo hay una mujer que es coronada, considerada como reina. ¿Quién es esta mujer? Apocalipsis 12:5. Y la mujer dio a luz al hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. La única mujer que dio a luz a este hijo varón que gobierna a todo el mundo es la Virgen María.
Entonces, a María se le considera en el cielo como reina. Aquí en la iglesia de abajo, en la tierra, ¿en cuál iglesia se considera a la Virgen María como reina? ¿En los pentecostales, testigos de Jehová, mormones? Por supuesto que no. En la única iglesia, como allá en el cielo se considera reina María, es la iglesia católica. También, mis amados hermanos, en Apocalipsis 12:17, esta mujer, la madre del hijo varón, que es la Virgen María, tiene hijos espirituales en el cielo. Y aquí en la tierra, vamos a ver en la Biblia. Con esto el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Esta mujer tiene descendencia. Tiene un hijo carnal en Apocalipsis 12:5, es Jesucristo. Pero en el versículo 17 tiene su descendencia. Su descendencia son sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de esta mujer? Los que guardan los mandamientos y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Los hijos de María en el cielo son los que guardan el mandamiento de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Aquí en la tierra, los hijos de María están solamente en la iglesia cristiana católica. Los que siguen fiel todavía a esa única iglesia que dejó Jesús, fiel a su enseñanza, a su doctrina hasta el día de hoy. Con esto, amados, comparamos el culto en el Antiguo Testamento, el templo, sus mobiliarios, su sacrificio en el Nuevo Testamento. La única iglesia que mantiene es la iglesia católica, que es similar a lo que sucede allá en el cielo. Si tú quieres estar en el cielo, pues pertenece a la iglesia de Jesús. Pero si tú quieres estar en cualquier changarro, pues puede buscar una secta protestante. Que Dios le bendiga y le guarde y comparta, amado, este video. Bendiciones.